¿Se escucha bien? Sí. Conectáis uno, ¿no? Con Martín. Sí. Bien, buenos días a todas y a todos. Una vez que en esta misma mañana hemos celebrado el Consejo Regional de Formación Profesional, donde tenemos representantes de los agentes económicos y sociales, así como de la FEMPES, pues vamos a proceder a informar de la oferta formativa de formación profesional para el próximo curso 2021-2022, que vamos a realizar desde la Comunidad Autónoma de Extremadura. Quisiera empezar por uno de los puntos muy interesantes que hemos debatido esta mañana, que ha sido el tema de la formación profesional dual. Destacar la gran apuesta que está haciendo este Gobierno por acercarse a los sectores productivos, por hacer copartícipe a las empresas y autónomos de esta región en un compromiso como es formar a esos futuros trabajadores. En ese sentido, decir que vamos a ir a todos los niveles, o sea, vamos a dualizar en formación profesional básica, vamos a dualizar también ciclos de grado medio y, por supuesto, ciclos de grado superior que aún están más cerca de lo que es el entorno laboral. Como, por ejemplo, de FP básica podríamos poner de ejemplo cocina y restauración en el IES Vera Alta de Villanueva de la Vera. En grado medio, uno de los ejemplos es instalaciones eléctricas y automáticas del IES Eugenio Hermoso de Fregenal de la Sierra. Y, pues de grado superior, pues el de proyecto de obra civil en el IES Universidad Laboral de Cáceres. Así, hasta un total de 21 ciclos de los ya existentes. La implantación nueva que vamos a hacer, que hablaremos a continuación, algunos de ellos, en concreto 5, van a ser en formato dual desde el primer minuto, con lo cual la apuesta yo creo que queda de manifiesto con este número tan importante y tan relevante de 26 ciclos para el próximo curso. Si a eso le sumamos los 37 ya existentes, nos da un total de 63 ciclos en la región que ya están en este formato de dual y que nos va a elevar más de 4 puntos la tasa de inserción que tiene la formación profesional dual en Extremadura, llegando hasta el 11,53%
de la oferta formativa ya en dual. Creo que una cantidad muy importante. No por eso nos vamos a relajar, sino todo lo contrario, nos da ilusión para seguir trabajando. Y sí quiero aprovechar para agradecer a ese tejido empresarial extremeño y a esos autónomos y autónomas que nos acompañan para poder llevar a cabo esta firma de convenios y poder participar en esto tan interesante como es la formación profesional dual. Se van a implantar también 11 ciclos nuevos y, evidentemente, estos ciclos nuevos van orientados con los sectores estratégicos que nos marca el Ministerio en ese plan de modernización de la FP, pero también con ese plan autonómico que tenemos, porque parte de ellos los personalizamos para que, evidentemente, estén alineados con también el tejido de Extremadura, como son, por ejemplo, la familia profesional de comercio y marketing, como edificación y obra civil, como energía y agua, como informática y telecomunicaciones, sanitarias, etcétera. Y de la misma manera vamos apostando a los 3 niveles. Formación profesional básica, como por ejemplo el de informática y comunicaciones en el CEPA Cervantes de Jerez de los Caballeros, el ciclo de grado medio de instalaciones y telecomunicaciones en modalidad a distancia en el IES Javier García Tellez de Cáceres, o, por ejemplo, el grado superior de dietética en la modalidad dual en el IES Carolina Coronado de Almendralejo. En esta modalidad, como habéis podido escuchar, pues apostamos por la distancia. Esa es otra de las apuestas que estamos haciendo desde este Gobierno para que podamos llegar con la formación a todo nuestro entorno rural, porque con simplemente tener una buena comunicación, telecomunicación en este caso, podemos llegar con esa formación a todos esos entornos rurales. Además de atender a un segmento de población distinto, un segmento de población que puede ser personas trabajadoras, personas que quieren ir transformando también su vida laboral, y con este tipo de formación a distancia lo conseguimos. Y como también he mencionado, pues evidentemente animamos también a los centros a que inicien estos nuevos proyectos, en concreto 11, en la modalidad dual, con el fin de que desde el minuto 1 ya haya un sector y un tejido productivo detrás, acompañando a la formación y dando respuesta a todo lo que supone, no ya a nivel de formación, sino a nivel de empleo, ya que como sabéis, la formación profesional dual incrementa muchísimo la inserción laboral, alcanzando más del 70% de inserción laboral. En esta modalidad que estamos de modernización de la formación profesional, algunas veces pues, nos toca sustituir. En concreto, vamos a sustituir 4 ciclos formativos dentro de un mismo centro, basados principalmente en proyectos que terminan y otros que nacen, y pondré un par de ejemplos como son el de formación profesional básica de electricidad y electrónica por el ciclo de formación profesional básica de cocina y restauración en el IES Muñoz Torrero de Cabeza del Buey, así como, por ejemplo, el ciclo de formación profesional básica de servicios administrativos por el ciclo de formación profesional básica de electricidad y electrónica en el IES de Castuera. Esto no es más que irnos adaptando a los nuevos tiempos, irnos adaptando a las demandas, tener la visión siempre de futuro, y cuando veamos que un ciclo ya en una localidad o comarca se va agotando, ir teniendo la agilidad y la habilidad para ir cambiando. También tenemos que decir que si queremos estar sujetos a dar respuesta a los nuevos tiempos, tenemos que ofrecer también una especialización. En este caso, se van a ofertar 6 nuevos cursos de especialización que principalmente va dirigido al alumnado que ya ha titulado, pero que dentro de su familia profesional se quiere especializar. Son formaciones que cada vez demandan más las empresas, porque no quieren a lo mejor un trabajador más, sino quieren alguien más especializado, alguien que pueda innovar y tirar un poco hacia adelante de esa empresa.
En ese sentido, sí me gustaría nombrar estos 6 nuevos cursos de especialización por la relevancia que tienen. Uno de ellos es mantenimiento y seguridad en sistemas de vehículos híbridos en el IES San José de Badajoz. El segundo es instalación y mantenimiento de sistemas conectados en el IES Emérita Augusta de Mérida. El tercer curso es implementación de redes 5G en el IES Emérita Augusta de Mérida. El cuarto, inteligencia artificial y Big Data en el IES Ágora de Cáceres. El quinto, de BIM en el IES Universidad Laboral de Cáceres. Y el último y sexto, desarrollo de videojuegos y realidad virtual en el IES Valle del Jerte de Plasencia. Con esto vamos a alcanzar la cifra de 11 cursos de especialización. Ya en la edición pasada fue una de las comunidades autónomas que destacó en la apuesta por estos cursos de especialización y seguimos reforzando este tipo de formación porque entendemos que va en línea de lo que así nos demandan los sectores productivos. Muchas veces menos es más y para ello pues, hay veces que toca no ofertar ciertos ciclos. En concreto, hemos tomado la iniciativa de no ofertar 8 ciclos, o bien muchos de ellos a propuesta de los propios centros, con una acción responsable, o bien porque ya no tienen salida profesional en la localidad o comarca en la que se imparten, o bien por falta de alumnado. Pero en ese sentido tenemos que tener siempre la esperanza puesta de poder presentar cualquier otro proyecto para poder llevar a esos centros, a esas localidades, formaciones de futuro, formaciones ya no del presente sino del futuro. Y nos tenemos que ir acostumbrando a estos cambios y dar respuesta cada vez de una manera más ágil y flexible. Por nombrar un par de ellos, pues, por ejemplo, el ciclo de formación profesional básica de servicios administrativos del IES Virgen de Gracia, de Oliva de la Frontera, o la FP básica de electricidad y electrónica del IESO Galisteo. Y para concluir, sí me gustaría que de manera paralela, para también dar respuesta a esa flexibilidad y agilidad a la que hacía referencia anteriormente, queremos también hacer 2 grandes iniciativas dentro de lo que es la formación profesional, como es el tema de la solicitud. Nos queremos alinear un poco con las otras, el resto de oferta formativa que se ofrece desde la propia Consejería de Educación y Empleo. Y las 2 características principales son, una, adelantar los plazos y 2, ampliar la ventana de solicitud de estos ciclos formativos. En concreto, hay casos que incluso vamos a adelantar un mes y medio los plazos. En el caso de formación profesional de grado medio y grado superior, los vamos a adelantar de finales de junio al 14 de mayo. A partir del 14 de mayo ya estará la plataforma para poder seleccionar cualquier ciclo de la oferta formativa que acabamos de explicar y que está completa en la página de Educares/FP. Y en la formación profesional básica también lo vamos a pasar de finales de junio, lo vamos a adelantar al 8 de junio. Y van a tener también un mes para poderse inscribir. En ese sentido, queremos que con este gesto seguiremos potenciando la formación profesional, le daremos más oportunidades a nuestros jóvenes y, por qué no, también a nuestros adultos. Cada vez estamos recibiendo también más personas de otros segmentos de población, incluso de personas trabajadoras, y en esa línea estamos definiendo la formación profesional en Extremadura. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar paso a las preguntas de los medios de comunicación, si las tuvieran. Ya sabéis, levantáis la mano y os damos paso. No, sí. Marina Alfonso, de Canal Extremadura Televisión. Abres el micro y preguntas. De los 5 cursos que dijo en un principio que van a ser dual desde el primer momento, ¿cuáles serían? Pues tendríamos el de energías renovables del IES Cuatro Caminos, un grado superior. Gestión de alojamientos turísticos, un grado superior en la Escuela Superior de Hostelería de Mérida. El de producción agroecológica, grado medio, en Montijo, en el IES Extremadura.
tendríamos también el de grado superior de estilismo y dirección de peluquería en Plasencia, en el IES Gabriel y Galán. ¿Alguna cuestión más? ¿Nada? Pues finalizamos. Muchas gracias a todos.